Mis amados escuchas, paz a vosotros. Este día maravilloso que el Señor nos permite reflexionar de su palabra, poder compartir con cada uno. Es un privilegio para mí que nuevamente nos podamos encontrar a través de este medio y precisamente ese es el tema general del que nos estamos ocupando, la misericordia de Dios a través de los tiempos. Y vemos que en nuestros tiempos se sigue derramando esa misericordia de una forma impresionante. Y pues, por eso, ¿qué más? Que nos permite alimentarnos de día en día con su palabra. Y el título para este día es Dios tuvo misericordia para el pueblo de Esther. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y hoy para este estudio tenemos como texto base Esther, en su capítulo 8, versículo 11, que dice lo siguiente, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y el objetivo de hoy es analizar los dos decretos establecidos para el pueblo judío en los tiempos de Esther e identificar los establecidos en nuestros tiempos para la humanidad, porque debemos entender eso. Todo lo que quedó en la antigüedad, para ejemplo nuestro quedó. Es que había salido un decreto del rey que la nación de Israel tenía que ser destruida. Pero Dios, por medio de su misericordia, había colocado en el trono, al lado del rey, una hermosa reina. La voluntad de Dios para esta gente era que estuvieran protegidos por el poder que Él tenía, por su misericordia y por su amor. Y que nos muestra que ese poder puede prevalecer, dominar y cambiar todas las cosas. Pero antes de continuar, quiero pedirle que vengamos delante del Dios Altísimo, que vengamos de rodillas con toda reverencia y que elevemos una plegaria para que sea su Espíritu el que en este momento nos permita ser guiados a través de este mensaje. Oremos. Padre Celestial, gracias por todo tu amor, por toda tu bondad. Gracias, mi Dios, porque nos regalas espacios de crecimiento, porque nos has dado un lugar donde nos sentimos acogidos en ti. Eres tú que nos haces parte de una familia, que nos haces parte de un grupo de convivencia y sobre todo nos haces parte de tu cuerpo, del cuerpo de tu Hijo, a través de nuestra fe. Y por eso, mi Dios, venimos a decirte que sea tu Espíritu que nos guíe, que sea tu Espíritu el que nos edifique y que no mires nuestros errores y nuestras faltas, sino nuestra necesidad de crecer y llenarnos de ti. Que a través del mensaje de este día seas tú, mi Dios, el que impongas tu voluntad en nuestra vida y que esos y todos los mensajes que recibimos sean para estar dispuestos a obedecerlos y así agradarte como solo tú te lo mereces. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo decimos todo. Amén y amén. Bueno, lo importante a destacar aquí es que el decreto original no fue cambiado, ni fue alterado en ninguna manera. No podía ser modificado y permanecía vigente. Pero entonces se preparó otro decreto y fue enviado y distribuido de la misma manera que el primero. Esto cambió totalmente la situación. Y cuando este nuevo decreto fue conocido por los judíos, sus corazones se llenaron de alegría y júbilo, porque proveía una vía de salida para ellos si recibían el mensaje, esta buena noticia, si la recibían a tiempo, y si la creían, ellos podían salvar sus vidas. Pero para recorrer un poco el panorama, primero debemos entender, o mejor dicho, situarnos y preguntarnos dónde ocurrieron estos sucesos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué en ese lugar? Pues primero es que el rey era el rey de Persia y el pueblo judío había sido
había sido llevado en cautiverio para Babilonia, y luego los persas que gobernaban después de los babilónicos en aquel lugar, entonces también los tenían sometidos. ¿Y por qué la reina? ¿Quién era la reina? Pues la reina era Esther, una mujer judía, hermosa, joven, y que era sobrina de un hombre judío llamado Mardoqueo, quien era temeroso del Dios Altísimo, y que a pesar de que estaban viviendo en un lugar donde estaban alejados del santuario, alejados del lugar que ellos denominaban como el lugar santo y el lugar santísimo, donde iban a hacer ofrendas y sacrificios y todo lo que ellos estaban acostumbrados como judíos, mantenían su fe, mantenían su temor delante del Dios Altísimo. Y también había un hombre, Amán, que era la mano derecha del rey. El rey se llamaba Asuero, y este rey confiaba completamente en la palabra de Amán. Pero Amán tenía diferencias de familia con Mardoqueo, porque Mardoqueo era judío, y Amán, pues, él odiaba a los judíos, y sobre todo a Mardoqueo, porque era un hombre que tenía una actitud de templanza, que no se dejaba doblegar por lo que otros dijeran, así solo porque lo dieran como un mandato y ya. Y este hombre, con la intención de destruir a Mardoqueo, establece un acuerdo con el rey y le propone un edicto para aquellos que son un pueblo diferente, les dice, y que no hacen todas las cosas conforme a la gente del pueblo del rey Asuero. Y lo vamos a leer, Esther capítulo 3, versículo 8 y 9, y dice: dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Bueno, Amán sugirió organizar el asesinato masivo de un pueblo, del pueblo judío, y aunque en realidad él nunca informó al rey de cuántos eran, de cuál iba a ser el impacto para ir en contra de aquel reino, el rey estuvo de acuerdo con lo que él le propuso. Posiblemente pensó que no era una amenaza tan grande, o consideró que el pueblo era pequeño, o sin importar lo que haya pasado, el rey Asuero estuvo de acuerdo con aquella situación planteada, que no era nada agradable. Y dice ahí mismo, versículo 10 y 11 de Esther capítulo 3, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Interesante, ¿por qué el anillo? El anillo era el sello que ponía el rey en aquellos edictos, y cuando tenían el sello del rey, eso no se podía revocar. Eran edictos permanentes que ya no podían cambiar, aun si el mismo rey quisiera estar o deponer aquella situación, ya no se podía, porque ya había sido establecido. Y por eso el rey tenía que tomar decisiones sabias y no muy a la ligera, pero parece que aquí confía mucho en Amán, y él no es un hombre bueno, y establece este edicto. Cuando el pueblo se ve en dificultades, van con Esther. Esther
está mediando delante del rey. Y el rey se da cuenta que también está amenazada su reina. Y cuando él nota que también va a morir la reina por aquel edicto, él se enoja en contra de Amán. Y se enoja porque la situación realmente él no conocía cómo estaba planteada. Y tampoco se le dieron detalles, ni el mismo rey los pidió. El detalle aquí es que el rey quiere hacer la diferencia, pero ya no puede, porque el edicto fue dado y ya está dictado y escrito. Entonces no se puede cambiar, porque es conforme a la ley de los medos y de los persas, y eso era irrevocable. Y en Esther capítulo 8, del versículo 1 al 12, vamos a leer para continuar, y dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Aquí, para hacer un pequeño paréntesis, ya el rey se dio cuenta de la situación, pero ya no hay vuelta atrás. Y dice el versículo 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, pues cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey se sella con el anillo del rey y no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Simán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según la escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y a su lengua. Escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar, a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y a sus niños y sus mujeres, y a apoderarse de sus bienes. Es interesante aquí, porque lo que se hizo fue elaborar otro edicto, sellarlo y darlo como comunicado a todo el pueblo. Un edicto estaba vigente y como no se podía revocar,
fue necesario otro edicto paralelo que permitía defenderse del primero. Lo mismo pasa hoy en día. Hay dos pactos que de cierta manera siguen vigentes, con diferente perspectiva y para diferentes pueblos. ¿Por qué? Hay un pueblo de creyentes y hay otro pueblo que no cree en Jesús. Y debemos entender que todo lo que pasó en el antiguo pacto, en el pueblo antiguo, fue para ejemplo nuestro. Primera de Corintios 10, capítulo 11, 10 y 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que se escribió nos quedó como ejemplo. Y debemos entender que el antiguo pacto, de cierto modo, sigue vigente. Y el nuevo pacto también. Solo que tienen diferente objetivo. Por ejemplo, en el antiguo pacto, Ezequiel 18:4, dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, por el pecado hay una pena de muerte. Y eso no ha cambiado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pacto tiene esas cosas iguales. Iguales. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hoy sigue siendo lo mismo. Vemos una humanidad contaminada de pecado y en situaciones difíciles. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que los dos pactos siguen vigentes? ¿Qué es lo que pasa con cada uno? ¿Cuál es la diferencia? Pues, ¿cuál es el antiguo pacto? Estaba basado en 10 mandamientos. Si usted lee Éxodo 20, se va a dar cuenta que ahí está establecido el antiguo pacto. Y al desobedecer los 10 mandamientos, solamente nos destruimos a nosotros mismos. Pero obedeciéndolos, al contrario, podemos elevarnos a la plenitud de libertad, a la guía de Dios, a la santificación que Él nos quiere poner en nosotros para que seamos libres de pecado. Con esa osadía divina nos otorgó el poder de elegir qué es lo que queremos hacer. Y ese pacto sigue vigente. ¿O acaso usted piensa que no se tienen que vivir los 10 mandamientos? ¿O acaso usted piensa que el Antiguo Testamento no está vigente hoy en día? Muchos se enfocan en la ley de Moisés. Que la ley de Moisés no está vigente, pero estamos hablando de la parte ritual. Pero el resto realmente sigue vigente. Si en la ley de Moisés a usted le decían que no puede tener relaciones sexuales un padre con su hija, un cuñado con su cuñada, tenía que tener respeto mientras el hermano vivía, ¿verdad? Y si no, había otro tipo de leyes también que lo establecían, que había un orden establecido, pero no podía tener relaciones sexuales la nuera con el suegro, la madre con el hijo. Eso sigue vigente hoy en día. ¿O acaso usted piensa que esas cosas ya pasaron y que no están vigentes? El antiguo pacto sigue vigente y se basa en la obediencia a los mandamientos. Ese es el antiguo pacto. Pero hay un detalle. Ese antiguo pacto no podía limpiar pecados, no podía salvarnos, no podía hacernos aptos delante de Dios. Y por eso el nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo. Porque dice que la paga del pecado es muerte.
Eso dice Romanos 6:23. Entonces viene Cristo y paga con muerte. Garantiza esa bendición eterna para cada uno de los que creemos en Él. Pero esa bendición también está enfocada en el antiguo pacto. La obediencia está dada allí. Es un pacto absolutamente incondicional el de Cristo. El establecimiento de eso en realidad no nos impone ninguna responsabilidad como seres humanos, sino que nos quita toda la culpa. Pero es tan maravilloso, tan especial, y es infinito, es irrevocable. Lo que Cristo hizo, nadie lo puede cambiar. Si nosotros estamos creyendo en Él, eso tampoco puede negarse que va a tener la bendición y la promesa que Él ha dicho. Dice 2 Corintios 5:17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué le dice a usted que las cosas son hechas nuevas? Pues esos mandamientos, esa Biblia, todo lo que ahí está. ¿Qué es lo que se quitó? El ritual. Porque aquellos animales no podían hacer aptas a las personas para siempre. Pero Cristo sí. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Maravillosa esta promesa, pero maravilloso este nuevo pacto. Entendiendo que la salvación viene de Cristo, pero la santificación por la obediencia a los mandamientos. Dice 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ¿la obediencia es la que purifica nuestras almas? Pero es el Espíritu de Cristo el que nos guía a través de ese amor puro, para que podamos sentirnos deseosos de amarle. Y ese amor nos motiva a obedecerle. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso sigue vigente. De hecho, Apocalipsis 14:12 hace referencia a las dos partes y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora debemos entender que el primer pacto santifica pero no salva. Y el segundo salva y se hace evidente al obedecer el primero. Porque la obediencia no es lo que a nosotros nos transforma y nos hace salvos, no es lo que nos salva. La obediencia no, sino el creer en Jesús. Pero nadie puede decir que cree en Jesús y hace de su vida lo que sea, porque va a someter su vida a quien le tomó. Y dice Hebreos 9:22 al 28, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y entendamos esto, y casi todo es purificado según la ley. Casi todo, ¿verdad? Pero no es salvo.
Ahí es donde tenemos que entender. La santidad realmente viene a través de la ley. Pero ese punto de la sangre, el derramamiento de sangre, dice que sin derramamiento no se hace remisión de pecado, y fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué interesante. Entonces, parece que siguen vigentes. Uno es obediencia y nos dicta un camino en rectitud. Todos los mandamientos que contiene la Biblia, todo lo que Jesús vivió, porque son las huellas de Jesús lo que nosotros seguimos. ¿Y qué fue lo que Él vivió? ¿Qué fue lo que Él obedeció? ¿Qué hizo Jesús en esta tierra cuando estuvo aquí? Si no fue obedecer el antiguo pacto. Pero Él era la diferencia para el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es aquel que a nosotros nos salva solo con creer en Jesús, solo con creer en Él y entregarle nuestra vida. Y decirle que se pose en nuestro corazón y que sea Él el que nos transforme, que nos guíe, que nos renueva a través de la obediencia. Y así es como se manifiesta que realmente nosotros tenemos salvación. Dios tiene un camino, una manera de salvar a los pecadores. Usted no es lo suficientemente bueno como para hacer algo que valga la pena para salvación. Eso lo tenemos claro. Ninguno de nosotros lo podrá hacer. Y por eso Jesús toma nuestros pecados y se ofrece como sacrificio. Y nos hace a nosotros aceptos delante de Dios por ese sacrificio que Él hizo para salvarnos. Y nos regala el hecho de poder ser justos delante del Dios Altísimo. Solo porque creemos en Él. Cristo nos da su justicia. Y eso es maravilloso. Ese es el nuevo pacto. Un pacto que Dios nos dio porque Él sabía que sin Cristo nosotros no podemos. Porque Él sabía que sin Cristo en nuestro corazón somos incapaces. Porque no podemos hacer lo bueno. Y por eso debemos pedirle que sea Él que haga en nosotros. Que sea Él que nos transforme, que sea Él quien nos guíe, que nos renueve y que haga de cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Después de haber escuchado este mensaje, usted que no ha entregado su vida a Cristo, ¿todavía sigue pensándolo? ¿Todavía lo está dudando? Si esto es maravilloso, si aquí se va a encontrar con paz, con armonía, se va a encontrar con amor puro, real. Si nuestra vida en Cristo realmente está cuidada, está protegida, y todo lo que somos y todo lo que tenemos también está en sus manos. Él nos cuida y nos protege. Pero no solo eso, nos salva. Y eso no tiene precio. Y eso no se puede alcanzar de ninguna otra manera. Y eso es lo más maravilloso, porque solo con Cristo lo podemos tener y nadie más. Y por ningún otro medio se puede alcanzar. Y por eso yo le motivo que entregue su vida a Cristo. Que le dé todo lo que hay, todo lo que tiene, todo lo que usted es. Porque no va a encontrar mejor refugio.
y ningún otro lugar mejor para poder estar. Esto, vivir con Cristo, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Oremos, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, gracias. Nunca vamos a cansarnos de darte las gracias porque reconocemos toda la grandeza de estar delante de ti, todo lo maravilloso que tú nos has dado y nos has regalado. Gracias porque tú eres tan fiel y nos cuidas y nos proteges hasta en los más mínimos detalles, mi Dios. Tu amor y tu bondad no dejan de manifestarse y todo lo que tú haces para con nosotros es para justicia. Por eso, mi Dios, te decimos que perdones nuestras faltas porque confiamos también que eres ese Dios de perdón. Ese Dios que nos renueva y nos transforma y nos hace ver cuáles son nuestros errores y por eso danos ojos espirituales, danos actitud distinta. En todo lo que nos ponemos resistente, tómalo tú y transfórmalo porque somos barro en tus manos y tú eres el alfarero. Y es tu voluntad la que nos hace, nos amasa, nos transforma, nos convierte en esos instrumentos tuyos para honra. Por eso, mi Dios, aquellos que en este momento te están diciendo que tomes el control de sus vidas, que sea tu Hijo el que se deposite en esos corazones, para cambiar, transformar, pero sobre todo para salvar del pecado, mi Dios. Porque allí esa vida en la que estábamos antes, hundidos en el pecado, nos agobiaba, pero hoy delante de ti hemos encontrado reposo, alivio, paz. Que seas tú que nos mantengas en esta armonía y nos permitas, mi Dios, siempre hacer todo aquello que a ti te agrada para glorificarte, para honrarte, porque tú lo mereces todo. Bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje, mi Dios, aquellas hermanas, y seas tú que tomes el control de aquellos matrimonios que están en conflicto, mi Dios, que seas tú que pongas paz y armonía, también entre padres e hijos, mi Dios. Que seas tú que guíes, porque allí es donde realmente tú quieres que nos encontremos contigo. Y que podamos confiar plenamente que tu voluntad es maravillosa y que transforma familias. Así como también, mi Dios, aquellos que tienen conflictos con cualquier otro tipo de personas a su alrededor, protégeles, mi Dios. Cuídales, aquellos que claman tu nombre y que creen en ti. Que seas tú manifestándote ahí. Por las peticiones de salud, mi Dios, en tus manos. Y si nos depositamos en ti es porque tú nos hiciste, mi Dios, y tú sabes qué necesitamos. Tú sabes, mi Dios, qué somos y qué está defectuoso y necesita mejorarse. Así como también, mi Dios, que proveas para aquellos que tienen necesidad y que cuides tú de las peticiones que cada uno tiene, para que tu voluntad, mi Dios, que es buena, que es perfecta, siempre esté sobre nosotros. Por eso, mi Dios, depositándonos nosotros en tus manos, nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que somos, mi Dios, este grupo de estudio, tu iglesia, todos aquellos que nos unimos en fe, nos depositamos delante de ti, confiadamente en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras.